Estábamos hablando de la estrategia de la defensa y tratando de entender un poco legalmente, ¿no? Cómo es esto que Fer decía, desconocen el hecho, no saben de qué se los acusa. Claro, no sabemos de qué Vamos a ver, la defendernos. defensa de los rugbyers, su estrategia de empezar acusando a la fiscal. Mirá. Yo no puedo juzgar un video o una sentencia si mi defendido no pudo explicar, no tuvo el espacio. Lo que estamos reclamando es el espacio. Hay dos dimensiones en tu pregunta. Lo que vos estás viendo por televisión y lo que dicen de esa imagen. Y otra es la jurídica judicial, donde la persona tiene que mostrar, el fiscal, el video, que no lo han hecho, jamás vieron el video. Cuando la convención, el código dice que se le exhiba la prueba de cargo, es en el momento que estamos pidiendo la nulidad de la declaración indagatoria, que duró 1 minuto, y no hay video ahí. Las personas no se ven reflejadas en el video. La fiscalía tiene que decir, este es usted, y yo lo estoy acusando por esto. ¿Me quiere explicar algo? Pero ellos hasta ahora no quisieron decir lo que hicieron, cada Pero uno de porque no ellos, saben. qué rol cumplió. No, pero cada uno de ellos sabe lo que hizo. Por supuesto que sabe qué es lo que hizo, y nosotros no negamos. Y si van a declarar, cada uno explicará desde su situación qué fue lo que vivió en ese momento. El problema que tenemos es que no sabemos de qué defendernos. Van a apelar la decisión del juez. Sí, por supuesto, estamos disconformes sobre todo con el trato que le dio a las nulidades, a las 3 nulidades que presentamos. Tenemos un testigo que manifestó no reconocer a nadie y por un llamado por teléfono 4 días después, se entiende, no hace falta que lo explique, dijo que podía reconocer. Si digo que no puedo reconocer a nadie 4 días después por un llamado telefónico a la fiscal o a la fiscalía me hacen participar de una rueda que reconozco, tiene severas dudas la actuación. Hay un falso testimonio, dice que no por un lado, 4 días después dice que sí. En el medio, todas las imágenes de estos imputados o defendidos en todos los canales de televisión con la carga subjetiva que significaba asesinos, excrementos, cobardes. Trato de ponerme por un instante en la cabeza de estos animales y realmente no entiendo todavía cómo sucedió esto, no entiendo. Hay 2 momentos importantes en el proceso. El primero fue lo que la Fiscalía recibe como información el primer fin de semana, donde se habló de pelea y donde se contó una agresión, si se quiere. Usted dice que ahí hubo una pelea, que no fueron varios contra Fernando. Usted dice que fueron más contra más. Te voy a contestar esa pregunta una vez que mis defendidos aclaren la situación. ¿Van a hablar? Cuando haya un debido proceso legal, por supuesto. Pero lo importante sería que alguno hable, ¿no? Porque en definitiva este pacto mafioso, pues no es camaradería, esto es mafia. Cuando se castiga brutal y cobardemente a una persona y este pacto existe es porque son cagones en serio. Bueno, ahí estaba. Igual, por lo que dice el abogado, sí les mostraron los videos el día de la indagatoria. Lo que pasa es que parece ser que no se los explicaron tan bien. Y no ellos no se veían bien reflejados en el ¿Quién video. se va a ver bien reflejado? Como que no entendían a ver si eran ellos o no. Sí, y entonces había que explicárselo. Ese fue el problema. Pero la realidad es que sí les mostraron los videos para la indagatoria, les mostraron toda la secuencia, pero se ve que no se lo explicaron. ¿Es una estrategia legal o no? Posiblemente, Claramente. tengo que ser respetuoso con el colega, ¿verdad? Me Sí. obliga la ley de ética profesional, pero posiblemente esto responda a la idea de estirar un poco los plazos o eventualmente buscar un fiscal distinto o con otro enfoque. Y es válido que el abogado lo intente. Lo que es cierto es que la cantidad de pruebas que hay recopilada hasta el momento es bastante aplastante. Doctor, Digamos, no, sí. no van a salir libres mañana. No, hay... Es muy dificultoso, digo, hay una carga probatoria pesada, no solamente los videos, los reconocimientos en rueda, los chats, hay bastante de lo que tomarse para entender la existencia del hecho y la autoría. De vuelta, a mí Pero me lo del parece que... reconocimiento sí puede ser cierto que si vos ya mostraste en toda la televisión la cara de los chicos y llamás a un testigo a reconocer... Estoy de acuerdo con ese planteo. No es planteo. válido, eso sí, ¿no? Porque me parece un planteo atendible, porque digo, los van a reconocer por lo que los vieron. Por la tele. Pero estamos frente a una causa, para ser claro en esto, en donde seguramente lo que se va a discutir no es tanto de vuelta la existencia del hecho, sino la calificación legal. Fue un homicidio en riña, ahí algo decía, el abogado daba a entender.
¿Fue un homicidio preterintencional? ¿No quisieron matar y se les fue la mano? ¿Fue un homicidio simple? ¿Fue un homicidio agravado? Esto es lo que se va a discutir, cuestiones técnicas, no tanto lo que ocurrió, porque lo que ocurrió se ve con bastante Que para claridad. achicar la pena nada más. Claro, para por tratar de supuesto, achicar la pena. en el caso de la acusación, fiscalía y querella para tratar de llevarla a la máxima y de la defensa para tratar de llevarla, si no la absolución, de vuelta, porque es complejo en este caso, a una pena lo más pequeña posible si por lo menos puede llevarla a la idea de un homicidio culposo, de un preterintencional. Pero ¿lo ve posible teniendo en cuenta que estamos en un país donde se está hablando todo el tiempo de esto? Digo, porque en un caso de similares características que no hubiera tenido la misma trascendencia mediática, probablemente para la defensa hay situaciones que son más fáciles, más laxas. En este contexto, por más que la fiscal pueda hacer otra, ¿hay manera de que puedan realmente reducir esas penas? Mira, a mí me gustaría pensar, y esto es una expresión de deseo, que no importa en realidad cuánto esté el foco de la sociedad en un caso, que cualquier imputado va a ser juzgado con el mismo nivel de justicia y con el mismo estándar probatorio. Es una expresión de deseo, no siempre no es la realidad. ocurre. Porque si no, no sería justo para los otros asesinados. Sí, porque a veces la sociedad puede estar equivocada también. Absolutamente, pero sabemos que a veces los plazos procesales son más cortos cuando la sociedad sigue un caso que cuando no y demás. Con lo cual eso es ayer cierto. veíamos en el Congreso, la verdad que fue una tarde como muy familias. emocionante, porque obviamente se acercó toda la gente a pedir justicia por Fernando, pero también había un montón de historias de madres que le mataron de un tiro a su hijo mientras dos se lo sostenían y no hubo testigos y nadie preso, nadie le cerraron la causa porque nunca pudieron saber quién era y su hijo apareció con un tiro volviendo al colegio. Eso es muy triste y como te decía, ojalá todos tuvieran la misma chance de que la justicia les dé un resultado. Pero para contestar tu pregunta, yo creo que sí, que no es un tema cerrado el de la calificación. A mí me parece que no es descabellado pensar que no necesariamente los 8 tuvieron igual participación y que probablemente le corresponde una participación al que le pega en la cabeza cuando está en el piso y otra a alguien que empuja a los amigos para que no se acerquen. Ahora, es desde cierta óptica algo frío charlar en este momento de si le corresponde más pena o menos pena por eso. Pero yo creo que en el juicio oral lo que sí va a pasar es un desmembramiento de las participaciones. A mí me parece, y es simplemente mi experiencia en este área, que en el juicio sí va a haber distinciones entre partícipes secundarios, primarios y coautores. No sé si se va a mantener. Y ahí se va a romper bloque. un poquito este famoso pacto de silencio de todos somos uno, de los 3 mosqueteros que tienen, porque 5 años más o 5 años menos en prisión llega un momento que yo supongo que les va a importar cuando empiecen a darse cuenta que hay algunos que no tienen manera, pero que él no participó tanto y podría estar 5 años menos. Ahí hay un elemento más que considerar. En este momento todos tienen el mismo abogado. Claro, van a cambiar de abogado. Lo cierto es que si hay un resultado desfavorable que puede venir, algunos, nos pasa a todos los abogados, algún cliente no quiera continuar con un abogado que le trajo un resultado desfavorable, aunque no fuera esto culpa del abogado. Y al cambiar de colegas van a aparecer distintas perspectivas seguramente y desmembramientos en las declaraciones. Por eso me parece que estamos frente a una mirada monolítica ahora, pero que no va a llegar a juicio, que cada uno va a empezar a sostener su historia, a buscar su propia situación en esto y tal vez este llamado pacto de silencio no sobreviva a la etapa de instrucción. ¿Y con los que quedaron libres qué va a pasar? ¿Tienen que definirlo ahora eso? Entiendo que estaban con un grado de participación, tienen que también, por supuesto, seguir el trámite procesal de ser indagados y eventualmente decidir si los quieren elevar a juicio. Mañana, ¿no? ¿Es esto? Sí, mañana tienen que hablar ellos dos. ¿Y qué te parece que van a hacer? ¿Lo mismo, callarse? Se pueden negar a responder, ¿no? En el caso de los que están imputados por la participación, por supuesto pueden declarar o negarse a declarar, pero lo cierto es que la defensa es mucho más sencilla, porque condenar por una participación es infinitamente más complejo que condenar por autoría. Es decir, la participación secundaria, además, es el hilo más débil de una imputación penal. Con que demuestre que no participó. Claro, les conviene hablar a ellos. Posiblemente sí. Si te negás es peor, me parece. De momento están representados por el mismo colega. Pero ¿sabes lo que pasa, Caro, también? Y yo supongo que teniendo el mismo abogado, si ellos hablan, terminan de enterrar a los otros, ¿no? Porque ¿qué vas a decir? No, yo me quedé al costado porque vi que estaban haciendo cualquier cosa o yo me alejé porque vi que estaban demasiado violentos. Deberían decir la verdad. Claro, tendrían que decir la verdad. Tendrían que decir la verdad. Y entonces decir la verdad es implica contar que uno, va a tener como había un chico inconsciente en el piso y lo patearon hasta matarlo. Esto lleva a una discusión un poco más profunda
por la cual, digamos, seguramente no me voy a ganar la simpatía de los colegas, pero que es evaluar en qué casos los abogados podemos llevar a muchos coimputados y en qué casos no. A mí me parece que en este tipo de casos puede representar un verdadero conflicto de intereses que un solo abogado represente a todos. Además, va a querer como equilibrar. No, los que menos tienen, los que están más tienen, poner a todos en un intermedio y siempre alguno pierde. Pero hay un instinto, me parece, lógico, humano de estos dos de querer contar todo lo negativo de los otros 8 que lo tienen y a patadas para exculparse ellos. Me parece que es lógico que tiendan a eso, ¿no? Es posible que sí. De todas maneras, la declaración de coimputado, de vuelta, funciona como prueba de cargo, pero es una prueba de cargo débil, porque el coimputado que declara no tiene obligación de decir verdad. Tengamos esto en cuenta y generalmente va a declarar para mejorar su situación procesal. A favor de él va a declarar. Con lo cual, ¿sirve? Por supuesto que sirve lo que digan, pero no es lo mismo que lo que diga un testigo o un tercero imparcial. Ayer vino, perdón, Barbie, porque ayer tuvimos a Pablo, que Pablo fue víctima de el Vive en Zárate, le pegaron, salvó a un amigo que lo estaban pateando en el piso, como fue esta vez. Le vuelven a pegar a los 5 días, le roban la moto. O sea que Lucas Pertossi tiene una denuncia por robo, además, ¿no? Sí. Que está avanzando. Por lo menos una, Por lo menos una. Todo esto no lo pueden llamar como testigo, como para, no sé, como reforzar la intención de esta gente, porque decía que iba lo de su abuela y estaban los 5. Esperando. Para pegarle, se rompió una pierna. Sí, lo que preguntás es muy interesante. Hay 2 tipos de testigos en un juicio oral, los testigos de actuación y los testigos de concepto. Un testigo de actuación es alguien que vio u oyó lo que ocurrió. Un testigo de concepto es alguien que sin haber participado de verlo, conoce algo, por ejemplo, sobre la personalidad de la víctima o del imputado que puede ser de relevancia. Por supuesto que es de relevancia saber si estos chicos tenían un talante violento o no lo tenían, si ya habían cometido otros hechos de violencia o es totalmente desacostumbrado en ellos. La familia supuestamente sabía del robo de la moto. Porque lo habían dejado en el taller del la madre, padre. porque le dijo dónde podía llegar a encontrar la moto, que era en el taller. O sea, de alguna manera hay una cierta como complicidad o encubrimiento. Y además ya no estamos hablando de chicos que salían a bailar y por diversión se agarraban a piñas. Estamos hablando también de chicos con antecedentes de delincuente, Pero el juez no sé si no tiene en cuenta eso el juez en un juicio o no. ¿Los antecedentes de los imputados? Claro, porque no era como el caso de Fabro, que las van por separados. Sí, lo cual no quiere decir que no sean indicios. Es decir, si vos estás frente a una persona acusada de cometer un delito violento y nunca en su vida tuvo un arranque violento, la verdad es que es un indicio favorable al imputado. Ahora, si vos estás frente a una acusación de un delito violento respecto de alguien que constantemente comete hechos de violencia, evidentemente ahí sí lo tiene en cuenta. No va a alcanzar para condenarlo, sin duda, pero sin duda es un indicio también de que es propenso a cometer estos actos. Digo, es un elemento. Pero aunque no haya denuncias previas, porque no sé si fueron denunciados. Eso no importa, mientras haya testigos de los hechos, aunque no hayan terminado esos hechos en una denuncia. El 15 de diciembre. Hubo 2 episodios, el 10 y el 15. El 15 sí puso la denuncia. De uno solo. De Lucas. Sí. De Lucas Pertossi. Muchas que tenía veces que ver con el robo de la moto. En realidad lo que pasa es que dice que hay cámaras y se ve cuando lo agarran, se ve cuando él cae por la escalera, cuando se llevan la moto, todo eso sí también tienen cámaras. Y le sumarían, por ejemplo, que a Lucas Pertossi le den X cantidad de años. Son acumulables las condenas y por el robo 6 años y por el homicidio 25. ¿Se acumulan o no? Sí, no se suman aritméticamente, pero hay una composición de pena que se hace. Es decir, el juez que imponga la pena mayor, cuando recaiga una nueva pena, va a decidir cómo la acumula con esa. Y eso se sostiene con una cantidad de reglas muy específicas, no se puede superar cierta cantidad de años, que son 35, etcétera. Con lo cual, si fueran condenados a perpetua, la verdad es que no tendrían un enorme impacto los otros delitos, porque en nuestro sistema no se puede ir muy encima de eso. Pero para contestar tu pregunta, sí, por supuesto que agrava la situación que haya nuevos delitos, porque se van sumando esas penas, solo que no se hace de manera aritmética. No es que si fue condenado a 25 y después fue condenado a 10, no es condenado a 35. Se componen de cierta manera. Hace poco hace 2 días, participé del juicio en el que se condenó a los hermanos Lanata y Víctor Schillaci, que ya tienen una condena de perpetua. Conseguimos que se firme un abreviado a 13 años y no es que se le va a sumar 13 años a la perpetua. Se compone. Le hacen por como lo de un los combo, policías, digamos, y le hacen ahí. Es así. Ahora, yo recién pensaba, tenemos que ir cerrando, pero también en qué habrán sentido los padres, ¿no? De Blas. No dejo de pensar
ni en los padres de Fernando, pobrecitos, que les cambió la vida para siempre, pero también ¿no? Porque andás a ver qué le están diciendo los hijos a sus padres. Bueno, no, vaya a saber. Y leer esto, vos imaginate que sea tu hijo terrible. el que escribió No, esto, los padres, infierno. el que escribe, amigo, flasheamos, lo matamos, solo quiero irme con las gatas a fumar y a tomar. Bueno, no sé, es un pensamiento nomás, pero bueno, no meterte en esa intimidad de tu hijo tan oscura y tan horrorosa. ¿Qué es perpetua? Perpetua en Argentina es algo semejante a 35 años. No significa que vas a estar toda la vida en la cárcel. Hay pocos hechos de la historia criminal argentina que han terminado en alguien estando más de 35 años en la cárcel. Estoy hablando del Loco del Martillo, ¿Por qué se llama Robledo, perpetua? Puch. No es perpetua. Ya no debiera tener ese nombre. Es algo semejante a 35 años que va a componer el juez con las otras condenas. Y por tanto, haciendo todo lo que se puede hacer bien, todos los cursos, sé que hay cursos que uno puede hacer, hay un montón de cosas. Estudiar. Haciendo Incentivos todo docentes, bien, todo. ¿A cuánto se puede reducir? No, generalmente va a empezar a obtener beneficios a partir de la mitad de la condena y eventualmente la posibilidad de salidas cumplidos 2/3 de la condena. Salidas transitorias. Por ejemplo, laborales, etcétera. Claro, Está muy en bien. 20 años, algo así. Doctor, como el un poco caso más. del asesino de Carolina Loque. Exactamente. Claro que ahora ¿Usted? le llegó el momento de... ¿Usted Sí. tiene hijos? Sí. ¿Hubiese tomado este caso para representar a estos chicos? Es una pregunta siempre complicada. Yo la verdad es que creo que el abogado en el sistema cumple un rol que es necesario. Entonces no me pregunto tanto cuál es el delito que se le imputa, sino cómo voy a ejercer esa defensa. Si yo tengo una manera, después de juntarme con mi cliente y de reunirme, ética y prudente de llevar esa defensa, la llevaría. Yo el tipo de cosas que no suelo hacer en una defensa, y me hiciste una pregunta personal, son desacreditar a las víctimas, molestar a testigos. Digo, si el cliente entiende cuál es mi manera de trabajar, yo sin duda lo defendería, porque entiendo que el abogado defensor tiene que estar en un proceso. Bueno, en este caso el abogado defensor no está desacreditando a la víctima, pero sí a los que están tratando de impartir justicia, como la fiscal y ese tipo de cosas. ¿Vos de afuera ves irregularidades que se estén cometiendo como para que en algún punto la causa o se caiga o haya problemas? No, de lo que ha trascendido yo no he visto nada extraño en esta causa. Por supuesto que toda ¿La causa... rueda esta de testigos sí se puede anular o no? Por el tema de que salieron en tele los chicos porque antes. se fueron cometiendo errores que, bueno... Es a lo que iba. No veo tanto irregularidades como veo torpezas. Y no es lo mismo una irregularidad que una torpeza. Digo, hay algo involuntario en la torpeza. Y entiendo que la torpeza puede estar motivada porque cuando un funcionario judicial, aclaro que tengo muchos funcionarios judiciales de amigos, se ve muy observado en su trabajo, a veces apura plazos, hace las cosas de otra manera y comete torpezas. Una torpeza puede tener que ver con no haber preservado a los testigos en las ruedas. Esto es llamarlos enseguida, no 4 días después. Claro. Y así han habido otras. Meter preso a un pibe que era inocente. La aventura, claro. Exactamente, traer esos chicos. Claro. Si esas torpezas se acumulan en este momento al nivel de una nulidad, yo no lo veo, sinceramente. Tampoco censuro, y lo aclaro, que el abogado defensor lo plantee. Está excepcionalmente bien que lo haga y que lo intente. Pero no he visto nada demasiado grave en la forma en la que se llevó la acusación. Claro, no puede perjudicar después. Eso me da es que miedo, quedan porque, inválidos ya invalidados los testigos, no. Hay otras maneras de probar eso. En esta etapa, sin duda. En un juicio es un poco más grave. Es una etapa más solemne, si se quiere, en donde si estamos frente a una nulidad, a veces nos encontramos con la imposibilidad de hacer el juicio de vuelta para que alguien no sea juzgado 2 veces por lo mismo, que terrible. Es una garantía constitucional. Pero en esta etapa del proceso, este tipo de equivocaciones son subsanables. Perfecto. Claro, ojalá que no lleguen a juicio con esos errores, porque si no, ahí sonamos. Ojalá que no, y de todas maneras, nuevamente, si la instrucción está bien hecha y se subsanan estos temas, vas a tener un juicio limpio en donde la discusión sea más jurídica que de otro tipo. Claro, porque están los videos, están los chats, digamos, hay un montón de otras cosas más allá de la gente que los vio, ¿no es cierto? Absolutamente, hay una carga de pruebas muy grande. Para cerrar con este tema, y vos me preguntabas por irregularidades, yo no las vi. La verdad es que yo no comparto necesariamente la manera en la que la fiscal atribuyó los hechos. Yo no creo que sea un caso de coautoría tan grande. Creo que hay algunos que debieran estar tomados como partícipes y partícipes necesarios. Misma pena, Mauricio pero... de Alessandro decía lo mismo. Que Yo le parece que van a quedar menos realmente involucrados. Pero la pena no cambia, eso es importante, ¿no? La pena no cambia en eso. Habría que ver si alguno va para una participación secundaria, pero me parece demasiado abrupto sostener que 8 planearon y actuaron exactamente de la misma manera. Eso seguramente en juicio, y coincido con Mauricio, cambia. Sí, muchísimas gracias, Gastón. A ustedes, Siempre es un placer escucharte, nos aclaraste un poquito todo. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.